Imagina esta escena. Una viuda con lágrimas en los ojos deposita sus últimas monedas en la colecta de la iglesia. Ha escuchado sermones sobre la obligación del diezmo y cómo Dios castiga a quienes no lo cumplen. Se siente culpable y tiene miedo, pero al mismo tiempo una pequeña voz interior le dice que algo no está bien. ¿Es realmente esto lo que Dios desea? ¿No habló Jesús de un corazón generoso más que de porcentajes exactos? Esta noche, esa viuda no tendrá nada para comer, pero ha dado su diezmo. ¿Es justo? ¿Es bíblico? Si alguna vez te has sentido confundido, presionado o incluso engañado sobre el diezmo, este video es para ti. Vamos a desvelar 3 secretos bíblicos que tu iglesia probablemente no te ha enseñado. Secretos que pueden cambiar radicalmente tu perspectiva sobre las finanzas y tu relación con Dios. El tercer secreto te dejará completamente asombrado, revelando una verdad que muchos líderes religiosos prefieren mantener oculta. No te lo pierdas, quédate hasta el final, descubre la verdad. Y si este video te aclara algo, dale me gusta. Suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios. Nuestro recorrido por el Antiguo Testamento, propósito y contexto. Querido amigo, ¿alguna vez te has detenido a examinar en profundidad las raíces del diezmo? No estoy hablando de lo que te dijeron en la iglesia, sino de lo que realmente dice la Biblia. A menudo se nos presenta una versión simplificada, una obligación, un porcentaje, pero la historia es mucho más rica y compleja. Para entender el presente, debemos viajar al pasado. Nuestra jornada comienza mucho antes de la ley de Moisés, bastante antes de los mandamientos que conocemos. Regresamos a Abraham, el padre de la fe. En el libro de Génesis, capítulo 14, versos 18 a 20, encontramos un episodio revelador. Abraham, después de una gran victoria militar, se encuentra con Melquisedec, un personaje misterioso, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y qué hace Abraham? Le ofrece el diezmo de todo lo que había recuperado. Según Génesis, capítulo 14, versículo 20, dice literalmente: y Abraham le dio el diezmo de todo. Presta atención, Abraham no estaba cumpliendo una ley, porque la ley todavía no existía. No estaba siguiendo una tradición, porque él mismo estaba iniciando una. Lo hizo por gratitud, en reconocimiento de que la victoria vino de Dios. Fue un acto espontáneo de adoración. Esto nos da una pista crucial. El diezmo, en su esencia, es un acto de reconocimiento de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y nuestras posesiones. Pero por supuesto, el diezmo fue formalizado posteriormente con la ley de Moisés. En el libro de Levítico, capítulo 27, versículos 30 a 34, encontramos las instrucciones detalladas. Según Levítico, capítulo 27, versículo 30, el diezmo de la tierra, así de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, es del Señor, es algo dedicado al Señor. Aquí, el diezmo se convierte en un mandato, una parte esencial del sistema religioso y social de Israel. Pero, ¿para qué servía este diezmo? No era simplemente para mantener un edificio o pagar salarios. Tenía un triple propósito profundamente arraigado en la justicia y la compasión. Primero, como leemos en Números, capítulo 18, versículos 21 a 24, el diezmo sostenía a los levitas, la tribu que no tenía herencia de tierra, y estaba dedicada al servicio del tabernáculo y posteriormente del templo. Segundo, el diezmo también se utilizaba para ayudar a los pobres, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Deuteronomio, capítulo 14, versículos 28 a 29. Habla de un diezmo especial cada 3 años específicamente destinado a este propósito. Era una forma de asegurar que nadie en la comunidad de Israel pasara hambre o estuviese en extrema necesidad. Una red de seguridad social inspirada por Dios. En tercer lugar, parte del diezmo se usaba para celebrar festividades religiosas,
promoviendo la comunión y la alegría entre el pueblo de Dios. No era simplemente un impuesto, era una inversión en la vida espiritual de la comunidad. Es importante entender que había diferentes tipos de diezmos. No se trataba de un simple 10% y nada más. Estaba el diezmo anual para los levitas, el diezmo trienal para los necesitados, y otras ofrendas y contribuciones especiales. La clave aquí no es tanto el porcentaje exacto, sino el principio subyacente. Reconocer a Dios como la fuente de toda provisión y compartir generosamente con los demás. Sin embargo, tristemente, incluso en el Antiguo Testamento, vemos cómo este principio se distorsiona. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versos 8 a 12, Dios mismo confronta a su pueblo por robarle los diezmos y las ofrendas. De acuerdo con Malaquías, capítulo 3, versículo 8, la pregunta es directa: ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. No es que Dios necesitara el dinero, sino que la negligencia en el diezmo era un reflejo de la falta de fe y de un corazón alejado de Él. Este es el panorama, hermano y hermana. Un diezmo con un propósito noble, anclado en la gratitud y la justicia, pero también susceptible a la distorsión y la hipocresía. Entender este panorama es crucial para captar lo que viene después, lo que Jesús enseñó y cómo debemos entender el diezmo hoy. Si este recorrido por el Antiguo Testamento ha abierto tus ojos, por favor, quédate conmigo. Aún hay mucho más por descubrir sobre Jesús y el nuevo pacto. Ahora avancemos en el tiempo. Dejemos atrás el Antiguo Testamento y entremos en la era de Jesús. ¿Qué dijo el Maestro sobre el diezmo? ¿Mantuvo la obligación legalista o propuso una perspectiva diferente? La respuesta, querido amigo, te sorprenderá. Y te aseguro que este es el secreto que muchos líderes religiosos prefieren no mencionar. Jesús, de hecho, mencionó el diezmo, pero el contexto es clave. Lo hizo en 2 ocasiones y, en ambas, no enfatizó su naturaleza obligatoria, sino que criticó la hipocresía religiosa de su época. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 23, Jesús confronta a los fariseos, líderes religiosos que estaban orgullosos de su estricta observancia de la ley. Según Mateo, capítulo 23, versículo 23 dice: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el anís y el comino, y han dejado de lado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Jesús señala que es necesario hacer esto, pero que no deben descuidar lo más importante. Los fariseos estaban tan preocupados por diezmar incluso las especias más insignificantes que descuidaron los pilares fundamentales de la fe, la justicia y la misericordia. Estaban tan enfocados en la forma que perdieron de vista el fondo. Y esto, hermano y hermana, es una lección vital para nosotros hoy. ¿Cuál es el propósito de alcanzar un porcentaje si nuestro corazón está lleno de egoísmo, falta de compasión e injusticia? Jesús nos llama a una transformación interna, a una renovación del corazón. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 42, encontramos una declaración similar. Jesús denuncia nuevamente la hipocresía de los fariseos, que se preocupaban por detalles externos, pero descuidaban el amor a Dios y al prójimo. Según Lucas, capítulo 11, versículo 42. «Ay de ustedes, fariseos, porque diezman la menta, la ruibarbo y todas las hortalizas, y pasan por alto la justicia y el amor de Dios». Al mirar estos pasajes, vemos que el mensaje de Jesús es claro. El diezmo no se trata solo de cumplir con un deber. Se trata de reflexionar sobre nuestra motivación y comprobar si estamos viviendo según los principios del amor, la justicia y la misericordia que Él desea en nuestra vida. Solo así podremos dar de manera significativa y transformadora. En mi resumen, el diezmo, según la verdadera enseñanza bíblica,
Es un acto profundo de adoración que fluye desde un corazón agradecido y transformado. No se debe ver como una mera obligación, sino como una respuesta a la gracia y provisión que Dios nos ofrece. Era necesario que hicieras esto sin salir de ese lugar. La clave, una vez más, está en la prioridad. Jesús no está aboliendo el diezmo, sino que lo está recontextualizando, colocándolo en segundo plano detrás de la justicia y el amor. Pero hay más. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versos 9 a 14, encontramos la parábola del fariseo y el publicano. Dos hombres suben al templo a orar. El orgulloso fariseo enumera sus méritos religiosos, incluyendo el hecho de que diezma todo lo que gana. El publicano, por su parte, golpea su pecho, reconociendo su pecado y su necesidad de la misericordia de Dios. ¿A quién aprueba Jesús? Al publicano, al humilde, a aquel que reconoce su dependencia de Dios. En segundo lugar, Lucas, capítulo 18, versículo 14, deja bien claro: les digo que este hombre descendió a su casa justificado más que el otro, porque todo el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Esta parábola es fundamental. Nos muestra que la actitud del corazón es más importante que cualquier conformidad externa. No es que el fariseo estuviera equivocado al diezmar, pero su diezmo estaba vacío porque estaba lleno de orgullo y autosuficiencia. Y luego tenemos el conmovedor ejemplo de la viuda pobre, relatado en Marcos, capítulo 12, versos 41 a 44, y en Lucas, capítulo 21, versos 1 a 4. Jesús observa a las personas depositando sus ofrendas en el templo. Los ricos arrojan grandes sumas ostentosas, pero una viuda pobre solo aporta 2 pequeñas monedas, todo lo que tenía. Y Jesús, conmovido, declara que dio más que todos los demás. Según Marcos, capítulo 12, versículo 43, en verdad les digo que esta pobre viuda ha aportado más que todos los que han puesto en el tesoro. ¿Por qué? Porque ella dio todo lo que tenía con un corazón generoso y confianza en Dios. A él no le importaba el porcentaje, le importaba la entrega total. Finalmente, Jesús nos llama a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Nos enseña a no luchar por riquezas materiales, sino a confiar en la provisión divina. En Mateo capítulo 6 versos 19 a 21 y versículo 24, es muy importante. Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El segundo secreto, y prepárate porque es poderoso, es que Jesús priorizó el corazón sobre el porcentaje, la generosidad sobre la obligación, la confianza en Dios sobre la acumulación de riquezas. Si te gusta esto hasta ahora, por favor, deja un me gusta. Es muy importante. Ahora prepárate para el próximo capítulo, donde exploraremos cómo los apóstoles entendieron y aplicaron estas enseñanzas de Jesús a la más sagrada gracia del Nuevo Testamento: generosidad y ofrenda voluntaria. Hemos visto el diezmo en el Antiguo Testamento, su propósito original y cómo se distorsionó. Hemos oído a Jesús reorientar la atención hacia la justicia, la misericordia y la fe por encima del estricto cumplimiento de la ley. Ahora la pregunta clave es: ¿qué enseñaron los apóstoles sobre el diezmo? Establecieron un nuevo mandato, un nuevo porcentaje obligatorio. La respuesta, querido hermano o hermana, es un rotundo no. Y aquí es donde muchos se sorprenden. Si lees las cartas de Pablo, las de Pedro, las de Juan, no encontrarás ningún mandato explícito que diga que los cristianos deben diezmar el 10% de sus ingresos. Nada. Lo que encontrarás en abundancia es un énfasis en la donación voluntaria, alegre y generosa. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulos 8 y 9,
dedica 2 capítulos enteros para hablar sobre la ofrenda. Pero observa el lenguaje que utiliza. No habla de obligación, sino de gracia. No habla de porcentajes, sino de generosidad. No habla de un mandato, sino de una oportunidad. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Es un verso clave. Cada uno contribuya según haya decidido en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Este es el núcleo de la cuestión. No se trata de dar por obligación, por temor a ser castigado o por seguir una regla. Se trata de dar con alegría y libertad, con un corazón agradecido. Pablo no está en contra de la ofrenda. Al contrario, la promueve con pasión, pero se basa en el amor, no en la ley. Nos recuerda que Dios nos ha dado todo lo que tenemos y que nuestra ofrenda es una respuesta natural a su generosidad. Es un acto de adoración, no un impuesto religioso. En su primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 2, Pablo da instrucciones prácticas sobre cómo dar. Cada primer día de la semana, que cada uno de ustedes ponga algo aparte, según haya prosperado, guardando para cuando yo llegue, entonces no se recojan ofrendas. Observa la frase clave, según haya prosperado. No hay un porcentaje fijo, sino una proporción personal basada en la bendición recibida. Esto significa que si Dios te ha bendecido abundantemente, puedes dar más del 10%. Y si estás pasando por dificultades, puedes dar menos. Lo importante es la actitud del corazón, no la cantidad exacta. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 18, describe la ofrenda de los filipenses como un olor fragante, sacrificio aceptable a Dios. ¡Qué imagen tan hermosa! Nuestra ofrenda no es una carga, sino un perfume que asciende al trono de Dios, una expresión de nuestro amor y gratitud. Es importante aclarar un punto crucial. La generosidad cristiana no se limita únicamente al dinero. Se trata de dar todo lo que tenemos: nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestro servicio, nuestro amor. La ofrenda financiera es solo una parte de una vida de entrega a Dios y al prójimo. Además, la Biblia nos advierte contra la avaricia, el amor al dinero y la idolatría de las riquezas, pero la solución no es una ley que nos obligue a dar un porcentaje, sino una transformación del corazón que nos lleve a dar con alegría y generosidad. En 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10, se nos dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. No podemos caer en la llamada teología de la prosperidad, esa falacia que dice que si damos mucho dinero a la iglesia, Dios nos bendecirá con más riquezas. Esto es una distorsión del Evangelio. La verdadera bendición de Dios no se mide en bienes materiales, sino en paz y alegría en una relación profunda con Él. Sí, Dios puede bendecirnos financieramente, como leemos en 2 Corintios, capítulo 9, versos 10 y 11, pero no es una garantía y nunca debería ser nuestra motivación para dar. Nuestra motivación debe ser el amor a Dios y al prójimo. El tercer secreto que muchos no quieren que sepas es que el Nuevo Testamento no establece el diezmo como un porcentaje obligatorio para los cristianos, sino que nos llama a una ofrenda voluntaria, alegre y generosa, basada en la gracia de Dios y en la prosperidad de cada uno. Es un convite a la libertad, no a la esclavitud de la ley, desmitificando el diezmo. Libertad, responsabilidad y bendición. Hemos recorrido un largo camino, ¿verdad? Desde las raíces del diezmo en el Antiguo Testamento, pasando por la perspectiva de Jesús, hasta llegar a las enseñanzas de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Ahora es hora de desmitificar y aclarar para liberarnos de cargas innecesarias y abrazar la verdadera esencia de la ofrenda cristiana. Quiero dejar claro, amigo, el diezmo, entendido como un porcentaje obligatorio del 10%, no es un mandamiento para los cristianos del Nuevo Testamento. Si alguien te dice lo contrario,
te está imponiendo una carga que ni siquiera Jesús ni los apóstoles impusieron. Pero ten cuidado, ya que esto no significa que la ofrenda sea irrelevante. Al contrario, la ofrenda es un acto fundamental de adoración y gratitud por participar en la obra de Dios. Pero es una ofrenda voluntaria, alegre, generosa, motivada por el amor, no por obligación. A lo largo de los años, muchas interpretaciones erróneas se han construido en torno al diezmo. Algunas personas lo utilizan para manipular, infundir miedo o prometer bendiciones financieras a cambio de un porcentaje. Otros lo convierten en legalismo, una regla rígida que nos aleja del espíritu de la gracia, y algunos incluso lo presentan como un pacto con Dios para obtener riquezas, un tipo de inversión que garantiza éxito material. Todo esto es falso.